una persona. Las gentes caían dando vueltas o venían a la plataforma caminando como perros y con los puños doblados. Esto ocurría muy a menudo con jóvenes de los barrios, que trataban de dañar el ambiente con sus burlas y lanzando objetos hacia la multitud. Juan, 2009, afirma que la campaña de la Normal tuvo luego un impacto muy positivo a favor de las iglesias y de la obra del Señor. Los pastores tuvieron mucho trabajo con la cantidad enorme de personas que debían ser doctrinadas y bautizadas. Los templos de la capital y de las zonas aledañas sencillamente se llenaron de nuevos miembros. Como sus sermones siempre cortos y basados en los milagros de Jesús, empezaba inmediatamente a ministrar. Tenía plena confianza en el poder de Dios. Mientras él permanecía sobre la plataforma, una atmósfera impactante de la presencia del Señor se apoderaba de todo un ambiente, del cual no querían salir las multitudes. Lo característico era ver a las almas con lágrimas, llenas de alegría y compungidas por el toque del Espíritu Santo. Georgina, 2010, afirma que donde predicaba ocurrían siempre muchos milagros. Nicolás, 2009, recuerda la campaña en San Pedro de Macorís. En un momento de ministración los demonios levantaron a unos cuantos metros del suelo a 2 señoras. Era algo increíble. Pero fueron liberadas tan pronto como Urbáez hizo la oración y reprendió los espíritus. Su gracia le permitía recibir además el apoyo económico del pueblo. En una de las noches de campaña en la Normal, ordenó a los sugieres colocar una sábana blanca delante de la plataforma. Pidió a las gentes depositar una ofrenda especial, nada en moneda. No pasó mucho tiempo sin que el largo lienzo estuviera completamente lleno de billetes de toda clase. Carmen, 2010. Impacto en el extranjero. El ministerio de Urbáez cruzó las fronteras dominicanas y se extendió por Puerto Rico, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Por doquiera que iba, el común denominador era la extraordinaria manifestación del poder de Dios que le seguía. En 1965 visitó Nicaragua. Eran los tiempos en que la sociedad nicaragüense estaba sumergida en un mar de problemas políticos, económicos y sociales con los sandinistas. Carlos, 2006, hace un recuento histórico sobre la comunidad evangélica de Nicaragua con el objetivo de demostrar los niveles de discriminación que han existido con esta fe en nación. Él cita el caso de la visita de un evangelista dominicano de nombre Luis Urbáez, a quien Dios usaba de manera extraordinaria. La noticia corrió como reguero de pólvora por todo Managua, y cada noche hacían fila centenares de enfermos para que Urbáez les impusiera las manos. Por allá fue acusado de practicar la medicina sin tener licencia, lo arrestaron. Pero esto produjo un gran revuelo, y la asistencia a su campaña evangélica frente al asilo de ancianos más bien se multiplicó, llegando a miles. Finalmente Urbáez fue liberado por el jefe de la policía de Managua. Caída. Algo que surge de manera natural en todos los que hablan de Urbáez es su resistencia a contar los detalles de su final. Es la tecla que no quiere tocar. El lado oscuro para el cual no se desea mirar. Empero, es una triste realidad imposible borrar. En su tiempo de apogeo ministerial, Urbáez empezó a viajar a Estados Unidos y a muchos países de Centro y Sudamérica. Llegó un momento en que los pastores ya no querían darle el púlpito ni respaldarlo en sus campañas. Los rumores corrían como pólvora. Juan, 2009, cuenta que Jacinto Pérez, pastor de las Asambleas de Dios Central, recibía llamada desde fuera advirtiéndole que tuviera cuidado con Urbáez, pues no andaba bien con el Señor. Esta era una de las congregaciones y uno de los pastores donde él recibía siempre gran apoyo. Eran los tiempos cuando las iglesias, además, mantenían una doctrina rígida y dura. Urbáez disfrutó tanto de la misericordia y la gracia de Dios que, descarriándose en ocasiones, los dones del Espíritu Santo seguían manifestándose en su vida. Un día, al caminar por el Parque Enriquillo, se encontró con un paralítico que le pedía limosna. Movido por una compasión en su espíritu, hizo una simple oración: Señor, aunque yo sé que no estoy bien contigo, te pido que sanes a este pobre hombre. Al instante, en lo que podría ser calificado como una emulación del cojo de la Puerta de la Hermosa, el hombre se paró y empezó a caminar de manera normal. No fue el único caso que ocurrió estando él en desobediencia ante la presencia de Dios. Aunque estaba casado en Santo Domingo con la hermana Sila, una joven pianista que conoció en la ciudad de La Romana, él se enredó con una señora en la ciudad de New York.
Osvaldo sostiene que aparte de esto se rumoraba que estaba dentro del bajo mundo de la mafia. Vivió un tiempo de muchos recursos económicos y muchos lujos en un apartamento ubicado en la ciudad de Brooklyn, New York. Tenía una gran debilidad por las mujeres, el alcohol, la vida buena y el dinero. Al terminar sus prédicas en los cultos o campañas, se metía de escurridizo en los burdeles en donde consumía licor y se entregaba al placer con mujeres de baja reputación. Fue en el 1976 que estando en un bar se produjo un incendio devorador. Las llamas lo arroparon todo, incluyéndolo a él. Encontraron su cuerpo completamente calcinado y de rodillas. Las autoridades lograron reconocerlo solo por la dentadura. Luis 2009. Muchos concuerdan en decir que su muerte fue producto de un ajuste de cuenta con la mafia. A él lo encerraron y lo incendiaron junto con los que allí estaban. La trayectoria y final de Urbáez ha sido objetivo de muchos debates en la comunidad evangélica. Surgen muchas interrogantes para las que se requiere de respuestas profundas. ¿Cómo es posible que un hombre tan usado por Dios se dejara arrastrar tan fácilmente por la seducción del pecado? Él se inscribe en la lista de esos generales de Dios tanto de la Biblia como de la era del cristianismo, que subieron a la cima del éxito en la manifestación del poder, pero que luego experimentaron una triste y lamentable caída. Georgina, 2010, afirma que su debilidad estuvo en las mujeres. Siempre lo aconsejé, le decía que cuidara ese ministerio tan grande que Dios le había dado. Pero no hizo caso. Conclusión. Este trabajo demuestra hasta qué punto logra la manifestación del poder de Dios influir no solo en las vidas de las personas, sino además sobre las instituciones y todas las estructuras de una nación y la sociedad. No se tienen variables cuantitativas que permitan medir de manera precisa el impacto que produjo en términos de crecimiento en las iglesias desde los años 50 hasta casi los 80 la labor evangelística de David García, Jaime Cardona y Luis Urbáez. Pero sí se sabe que hubo un gran crecimiento y un ardiente deseo de buscar a Dios, elementos que cambiaron el perfil de la fe evangélica en toda América Latina. Reconocemos que esta obra no ha agotado todos los detalles relacionados con el fenómeno producido con esta manifestación pentecostal. Sería interesante que en otros aportes se ofrezca una cronología más certera. La razón ha sido que muchos de los testigos no logran relacionar los hechos con su fecha. Es tarea pendiente para futuras investigaciones. En la reconstrucción de los hechos, no se obviaron los elementos negativos. Esto obliga a tener una visión mucho más abierta de la soberanía de un Dios que usa a quien se dispone a buscarle sin importar, tal como hemos visto, las limitaciones o defectos humanos. Pero al mismo tiempo nos enseña lo terrible que es ser administrador de las cosas santas sin tener un carácter sano. Creo que lo planteado aquí no es solo para ser tenido únicamente como patrimonio histórico, sino que debe impulsar a conquistar la repetición en grande de un hecho que podría cambiar el curso de iglesias, comunidades, naciones y todo un continente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Anexo. Declaraciones de Luis Suazo, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Getsemaní. Y amigo íntimo de Luis Urbáez. Yo no he conocido a un evangelista más usado por Dios que Luis Urbáez. Todos esos pastores de la época, Francisco Astacio, Jacinto Pérez, Lino Lizardo y los demás vieron que en ese joven había algo grande. Era un hombre con un don de discernimiento tan terrible que al ver a una persona reconocía si estaba o no endemoniada. Uno veía cómo se producían las manifestaciones demoníacas y las liberaciones. Como él no se ha visto a nadie. En las campañas eran sanados los cojos, los ciegos y los paralíticos, era algo fuera de serie. Lo que pasa es que cayó en la vida de pecado, nueva vez. Usted sabe cómo fue que murió. Él estaba en una discoteca donde lo encerraron y le pegaron fuego. Lo reconocieron por los dientes. Yo no sé en qué parte de Nueva York fue eso. Pero eso fue así. Como dicen que lo reencontraron de rodillas, yo espero que él haya logrado arreglar su situación con Dios en esa desesperación. Él nació en la calle Cuba, en San Carlos, en ese momento enseña varias fotos, donde se ve el papá y el pastor Astacio. Antes de venir a Cristo era un hombre de mundo. Andaba en los cabareces buscando mujeres y tomando licor. Es que eso era normal para nosotros.
Los bares eran para nosotros lo mismo que la iglesia de hoy. Después de su conversión, Urbáez decidió buscar a Dios de manera profunda, empezó a ayunar. Y Dios hizo una excepción con él. Él recibió el Espíritu de Dios tal y como lo recibió David cuando Dios decidió escogerlo como rey. El ungimiento que tenía Saúl se le traspasó a David. Aunque cuidaba las ovejas, ya estaba ungido. Y fíjense que eso fue tan grande que con una simple onda, él logró colocar una piedra dentro de la hendidura de la vestimenta protectora que tenía Goliat. Es que el Espíritu Santo estaba en la mano de David. Esto empezó cuando se enfrentaba con los osos y con los leones en el campo. El poder de Dios en David era tan tremendo que era el único que calmaba al rey cuando se le manifestaba el espíritu inmundo, era porque tenía la unción. Ese deseo de buscar a Dios que hubo en Urbáez le nació de su verdadera conversión a Cristo. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, el que es alfarero hace la obra en nosotros. Lo otro es que tenemos que ser como niños. La palabra dice que el no naciere de como un niño no puede ver el reino de Dios. Nunca te creas que eres la gran cosa. Cuando tú actúas de esa manera, sencillamente limitas a Dios. Es que tú tienes que depender de Dios así como los niños dependen de su madre. Cuando Dios lo llamó, él se metió en serio en una búsqueda profunda. Lo hacía en la Ravelo y en Atillo, San Cristóbal. Y este no era un hombre fácil. Cuando él se entregó al Evangelio, hasta los policías se mostraron sorprendidos. Él era una gran delincuente que tenía gran habilidad en las manos. David García fue como nuestro padre, manteníamos también una muy buena relación con Costa y con su esposa Dorca. ¿Tú te acuerdas del caso de Elías y Eliseo? Eso ocurrió también con David García y Luis Urbáez. Dios lo usó con más milagros que el predicador puertorriqueño. Cuando Urbáez ministraba era enorme la cantidad de gente que se entregaba a Cristo. Su mensaje era sencillo, pero es que no hay que hablar mucho. Los discípulos lo que hacían era contar lo que habían visto y oído. Fueron tantos los milagros que yo no puedo señalar uno en específico. En sus campañas los ciegos veían, los paralíticos dejaban las sillas de ruedas, los mudos hablaban y ocurrían cosas de toda clase. Incluso se dice que aunque él estaba descarriado, el poder de Dios se manifestaba para sanar enfermos. Descarriado oraba y la gente era sanada. Era un asunto de serie, que en una ocasión llegó de Estados Unidos y encontró una mujer enferma. Ella le dijo que estaba en esa condición por su culpa. ¿Y por qué por mí?, le preguntó él. Y ella le dijo que si estuviera en la fe ella se sanaría. Él le dijo, para que tú sepas que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, voy a orar por ti. Le dijo al Señor que aunque él era un pecador, esa mujer era su sierva y que debía sanarla. La mujer botó una sustancia negra por la boca y se paró de la cama. La Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Yo estuve en la campaña de los 45 días en el Estadio de la Normal y allí ocurrieron muchos milagros. Yo viví todo eso, él comía en mi casa. La gente se convertía en cantidad. Cuando él decía gloria a Dios, la presencia del Señor se movía. Después que él se fue para Estados Unidos yo le perdí el rumbo. Él y yo éramos como hermanos carnales, en ese momento saca más fotos de su Biblia. Él tuvo un matrimonio, pero tuvo muchas mujeres en la calle. En Estados Unidos se metió en un mundo muy bajo. A él lo mató la mafia. Es que se metió en todo. Tuvo un cambio en su estilo de vida. Santo Domingo, República Dominicana. 28 de noviembre del 2009. Entrevistas realizadas al reverendo Pablo Villanueva, autor. Pablo, me gustaría que me hablara sobre lo ocurrido con David García y Jaime Cardona. Pablo, con relación a David García, puedo decir que fue el segundo hombre después del apóstol Pablo que más influyó en mi vida. Históricamente lo he respetado por su doctrina y por su fundamento bíblico. En sus mensajes no había desperdicio. Era un gran expositor de la palabra de Dios, pionero de este tipo de actividad en República Dominicana. La campaña que él celebró en el antiguo Parque Julia Molina fue la primera de gran significación en el país. En ese parque se predicó solo 3 días porque hubo un gran levantamiento. Él tuvo que irse a predicar a 2 templos, que fueron el de las Asambleas de Dios Central, ubicado en la Duarte con Eusebio Mansueta, y el de la Barahona con Bautista Vicini. Eso fue durante los días 14 y 15 de marzo de 1954.
pero allí ocurrieron los mismos milagros que estaban teniendo lugar en el parque. Durante la celebración de estos dos cultos se produjo algo extraordinario. Una de las hermanas de Rafael Leónidas Trujillo fue sanada del cáncer que tenía en los senos. No sé exactamente si fue Nieve o Marina. Eso ocurrió en la misma casa de la paciente. Después de este acontecimiento, Trujillo dio la orden para que se reanudara la campaña, pues entendía que esos predicadores debían seguir anunciando la palabra. La campaña siguió en Villa Juana en la parte alta, en lo que eran las calles 6 con 15, las calles anteriormente se conocían por números. La 13 son la Juan Erazo y la 6 la Tunti Cáceres. Cuando eso la población capitalina no era muy grande, debíamos ser 1,5 millones de habitantes. A la continuación de este evento, llegó una comisión del clero católico, encabezando una procesión de protesta y pidiendo a David García que le permitiera dirigirse al público. Él le dijo que lo haría gustosamente si ellos le permitían ir a sus parroquias para predicar la palabra. Hubo un día en que el cielo se encapotó y amenazó con estropear el proceso de la campaña. García hizo una oración con deprecación y súplica como dice la Biblia. Él le hizo memoria al Señor acerca del día que lo llamó al ministerio. Es importante hacerle memoria a Dios de sus promesas, pues Él se compromete. Es verdad que el aguacero cayó, pero hubo un límite que se demarcó entre el espacio ocupado por los creyentes y la parte fuera del área de la campaña. Esto ocurrió de tal modo que uno podía sentir los fuertes goterones con solo sacar la mano. Fue un hecho histórico que pudieron constatar los mismos periodistas allí presentes. En el parque Julia Molina había un limpiabotas que era paralítico. Pero durante la oración del pastor García él se levantó. Era un hombre conocido por todo el pueblo. Había también un billetero a quien llamaban el Españolito. Ese fue sanado de una joroba. Se trata de un caso que no está registrado ni siquiera en la Biblia. Jesús dijo que haríamos mayores cosas que las que él hizo. Yo vi a ese Españolito sin la joroba. Yo creo que Dios está dispuesto hoy a hacer lo mismo. Estamos hablando de que esa época se rompieron los parámetros en el país, pues las iglesias estaban acostumbradas a celebrar cultos dentro de las 4 paredes. Pero hubo una gran unidad, las dos organizaciones evangélicas más fuertes del país se pusieron de acuerdo. Lo que hoy no está haciendo daño es la secularización, que es una palabra griega, sécula, que significa siglos. Sin embargo tiene que ver con el sistema y con la época. La iglesia tiene que volver al fundamento bíblico. En esa época había una búsqueda y una entrega a la oración, el ayuno y a la palabra de Dios. Autor: Pablo. Estoy recopilando datos sobre Luis Urbáez. Dígame, ¿usted lo conoció? Pablo: sí. Autor: ¿de dónde era? Pablo: yo lo conocí en la capital, para mí era de aquí. Unos dicen que de San Cristóbal. Él viajaba a un lugar llamado Nigua. Pero en la capital fue donde se crió. Autor: dicen que era carterita. Pablo: carterita es cualquiera. Autor: por ejemplo, con relación a los testimonios de él, ¿qué es lo que más usted recuerda? Pablo: lo más grande es que hablamos de un hombre analfabeto. Él subía al púlpito sin ninguna preparación, sin embargo Dios lo usó de una manera extraordinaria. Él se descarrió. Pero a pesar de todo eso él se impuso por la misericordia. Algo muy interesante era el arrojo. Era un hombre atrevido y eso para un hombre de Dios cuenta mucho. Por ejemplo, cuando a él le entregaban para predicar en el estadio de la Normal, como sabía que era limitado en el verbo, que no era un predicador elocuente, sino que hacía énfasis en la fe, de repente decía que no iba a predicar esa noche. Era un error de su parte, pues la predicación de la palabra está por encima de todo. Y eso lo hacía él en un escenario lleno de gente, ya tú puedes ver. Pero él comenzaba a llamar a la gente, a los enfermos, y la gente respondía. Es que no era el hombre, sino la presencia de Dios. La gente estaba envuelta en la presencia de Dios. No es como ahora que todo está envuelto en papel de celofán. Antes se oraba mucho por las campañas. Era un evento que constituía una gran expectación, y esto a pesar de que no se usaban tanto los medios de comunicación como ahora, pero Dios se movía. Autor: sí, había lo que se llama una propiciación. Es decir, había una preparación en ayuno y oración. Ya no se hace nada de esto.
Él se iba a un lugar llamado Atillo en San Cristóbal en la casa de una misionera, esposa del ministro Aurelio Mejía. Allí duraba semanas enteras encerrado. Ella murió, pero creo que el esposo está vivo. Estamos hablando de que el hombre se internaba con Dios y cuando salía no era él, sino la unción que Dios depositaba sobre su ministerio. Autor. Yo fui a la Ravelo donde él se congregaba y donde ahora lo que hay es una tienda de piezas de computadoras. Me dicen que allí se encerraba y que salía solo en la tarde para comprar un pan y un centavo de azúcar. Pero que volvía y se encerraba. Pablo. Sí, eso es cierto. Esa congregación era la Iglesia La Cruzada. Autor. Luis Suazo era muy amigo de él. Pablo. Sí, creo que él te puede dar muchos datos. Autor. ¿Usted llegó a tratarlo personalmente? Pablo. Oh. Pero ven acá, claro que sí. Te estoy diciendo que él era prácticamente analfabeto. Él preguntaba cuando no entendía una palabra. Por ejemplo, no sabía qué significaba la palabra sacrosanto y después de preguntar, se pasaba la noche antes de predicar repitiéndola en el púlpito. Pero él no supo mantener lo que Dios le había dado. Autor. ¿Cuál era su estilo de vida? Pablo. Luis Urbáez practicaba lo que se llama el mediante. Autor. ¿Qué es eso? Pablo. Bueno, eso era un truco que hacía con 3 monedas. La gente apostaba y caía en la trampa. Él hacía eso en varios sitios, especialmente por el mercado de Villa Consuelo y en La Normal, pues allí había más tigueres que hacían los mismo. El estadio de La Normal era una fuente de esa delincuencia. Luis Urbáez estaba en esa vida de pecado, peleando, pues se enfrentaba con la policía y por eso lo metieron varias veces en la cárcel. Era temerario y atrevido. Era un hombre de color indio y fuerte. Autor. Veo que Urbáez fue un hombre que llegó y luego desapareció del escenario. Pablo. Sí, eso es verdad. Es poco lo que se sabe de él, duele mucho la forma en que terminó. Autor. Dicen que falleció encerrado y envuelto en llamas en New York. Pablo. Bueno, no se sabe si fue intencional. Yo no tengo el año en que ocurrió, pero debió ser en los años 70. Él se fue a Estados Unidos y prácticamente salió del mapa. Luego, entonces vino Gille Ávila con su ministerio, él se reconcilió en una oración con el mismo Gille. Autor. ¿Usted estuvo en la gran campaña de mes y medio que él dio en La Normal? Pablo. Claro que sí. Autor. ¿Cómo era el ambiente? Pablo. Eso era extraordinario con la presencia de Dios, eso era a casa llena. A las 2 semanas de estar predicando, le preguntó al público si deseaba que continuara y el público lo apoyó, aún con el disgusto de los pastores. Él apelaba solo al pueblo, él no respondía a concilio alguna u organización. A la gente no le importaba que la campaña nunca terminara. Yo tuve que defenderlo ante la molestia de un pastor. El año de esa campaña fue el 1966. Él era un hombre muy abierto y sincero. Y cuando tenía problemas con algún pastor o ministro lo decía públicamente. Eso era un error, una indiscreción y falta de ética. Las iglesias y los pastores son los responsables de guardar a la grey, los evangelistas pasamos. Autor. ¿Con quién estuvo él? Pablo. Él siempre fue independiente. En un principio perteneció a la cruzada en la Ravelo, fue solo como un trampolín. Él siguió por ahí solo, no tuvo tiempo de fundamentarse en la doctrina. Él creía en el Boa, Biblia, oración y ayuno. Dios lo usó así. Es del Señor que depende la gloria, no del hombre. En la dirección de sus campañas era autónomo. Tenía su ayudante que fue Antonio Costa, quien animaba y su esposa Dorca Silva quien cantaba. Autor. ¿Qué era lo que realmente ocurría en las campañas? Pablo. Una manifestación grande del poder de Dios. No era tanto por él, sino que había un pueblo dispuesto. Él fue el medio que Dios usó para el crecimiento y además Dios respalda siempre su palabra. Autor. Muchas gracias Pablo. Santo Domingo, República Dominicana. 4 de septiembre de 2009. Testimonios de Azarías Silva sobre Luis Urbáez. Permítanme informarles que he tenido la oportunidad de trabajar y coordinar toda clase de actividades masivas en la República Dominicana, Puerto Rico, varios estados de la nación norteamericana, América Latina y Europa. Estas actividades las he coordinado para los evangelistas, Jorge Raschke, Gille Ávila, Ronald Short, los más destacados en los países anteriormente mencionados.
Puedo decir sin lugar a equivocarme y con el mayor respeto que merecen estos ministros, evangelistas y siervos de Dios y amigos personales, en la mayoría de los casos que no he podido ver otro evangelista que Dios haya usado más en los últimos 50 años que al difunto Luis Urbáez. Nací y me crié en el Evangelio y de mis 60 años que tengo de edad, al escribir estas líneas, 40 de ellos los llevo en el ministerio. No escribo estas informaciones para impresionar al lector o cualquier otra persona que pueda percatarse de lo que informo, pero sí lo hago como evidencia de que no estoy exagerando lo que conozco de Urbáez. Lo conocí en la década de los 60, cuando apenas era un adolescente. Mi padre, el reverendo José B. Silva, si no fue el primero en darle el púlpito, está entre los primeros que a Urbáez no le permitieron estudiar en un instituto bíblico, porque no reunía los requisitos. Apenas recién convertido, le sugirió que se metiera con Dios en ayuno y oración. Urbáez siguió el consejo y se encerró por 21 días. Cuando salió, mi padre le organizó una campaña en su iglesia. Desde entonces se perfiló como un instrumento poderoso en la mano de Dios. Mi hermana Dorcas, junto a su esposo el evangelista José Acotas, se unieron a Urbáez y formaron por el 1967 el ministerio El Ten Evangelístico. Ella y Sila, esposa de Urbáez, cantaban y yo tocaba en el grupo del pastor Luis Suazo y su esposa Georgina, quien fue amigo de infancia de Urbáez. Fueron muchos los milagros, señales y prodigios que pude ver a través de este hombre en las cruzadas celebradas en la Normal de Varones Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, en la Romana, Higüey, entre otros muchos otros pueblos de República Dominicana. Entre los milagros puedo contarles el ocurrido en 1968 en el estadio de béisbol de Las Lomas, Río Piedras, Puerto Rico. Una señora que había sido desahuciada por los médicos, fue llevada en una de las muchas ambulancias que se estacionaban cada noche llevando toda clase de enfermos. Mientras la persona dirigía los cánticos, Urbáez le pide el micrófono para decir: en una de las ambulancias hay una señora, que sus pulmones están dañados por completos, el médico la mandó a su casa a morir y Dios dice que le está poniendo unos pulmones nuevos. Salga de esta ambulancia ahora y venga aquí. Al instante salió una mujer caminando con los tubos de oxígenos puestos hasta llegar a la plataforma. Esa señora se convirtió y estuvo perseverando por muchos años en la iglesia de quien mi suegro el reverendo David Pérez Colón, de la avenida Jesús de Piñeiro de Río Piedras, Puerto Rico. Conocí al esposo de una hermana miembro de la primera iglesia al frente en la cual estuve en Puerto Rico, quien le hacía la vida imposible al extremo de golpearla, dejarla fuera de la casa, explotarle los neumáticos para que no fuera a la congregación y que además era alcohólico y conocido en el barrio como hombre perverso. Por más de 3 años asistía a la iglesia. No se perdía una sola de las campañas que se hacían con grades evangelistas, pero nunca tomaba su decisión. Esta vez, el predicador fue Urbáez, 1975. Al final del mensaje lo señaló directamente y le dijo: tú llevas años viniendo a la iglesia, has abusado de la misericordia de Dios, has hecho sufrir a tu esposa, pero dice Dios que hoy es tu día y hoy sabrás que Dios es real. Al instante este hombre dio un salto como de 3 pies y cayó al piso. Desde el último banco en donde estaba sentado vino rodando por todo el suelo hasta el altar donde rodaba. Cuando quise levantarlo por temor a una fractura, Urbáez me gritó: déjalo, para que sepa quién es Dios. Tras unos 20 minutos se levantó y me abrazó. Hoy junto a su esposa es el pastor de la segunda iglesia que fundé en el barrio Bajuras de Vega Alta, Puerto Rico. Otro caso fue el de un recién nacido que fue llevado por su madre al templo de la iglesia que yo pastoreaba en 1975. Su madre, muy emocionada, llegó con el pequeño hasta la plataforma donde Urbáez predicaba. Con llantos le pidió que orara por su hijo, pues los médicos se lo entregaron. Él simplemente le dijo que no debía orar ya debido a que Dios había hecho la obra. Le describió todo lo que los médicos habían dicho. Al día de hoy este joven vive en New York y reconoce, al igual que su madre, que está vivo por un milagro de Dios a través de Urbáez. Ricardo Fonseca Rivera, un ministro en plena comunión de la primera iglesia que estuve pastoreando en Vega Alta, Puerto Rico. Muy de madrugada su esposa vino hasta mi hogar para que yo fuera a su casa a orar porque aparentemente se había vuelto loco.
Fue en junio del 1975, fui y me di cuenta que era un asunto espiritual que requería liberación. Ese mismo día llegó Urbáez a Puerto Rico para iniciar una de sus últimas cruzadas evangelísticas que pude coordinarle. Le pedí que fuera conmigo a orar por este hermano. Una esquina antes de llegar a la casa, Urbáez me dijo: el demonio nos va a llamar por nuestros propios nombres. Justamente al llegar al frente de la casa, el demonio gritó diciendo: Luis Urbáez y Azarias Silva, ¿a qué vienen? Lárguense. Procedimos a entrar y ver qué ocurría, mientras el endemoniado brincaba y hacía alarde de ser un famoso boxeador llamado Cassius Clay, Muhammad Ali. No pasaron 3 minutos sin que Urbáez ordenara que nos marcháramos. Al subir al carro y con una de sus manos puestas en uno de mis hombros, me dijo: Azarias, ese te toca a ti, pasarán 30 días para que sea liberado. Estás atento a todo lo que esa persona diga y haga, porque Dios te va a usar grandemente en liberación demoníaca, y es importante que aprendas cómo se comportan los endemoniados. Pon la iglesia a orar y ayunar 24 horas al día, porque lo que Dios va a hacer contigo es grande. Así lo hicimos y el mismo día que terminado la cadena de oración y ayuno, el hermano Fonseca fue liberado por completo. Desde el 1976 a la fecha de hoy del 2009, este hermano está firme en el Señor en una iglesia pentecostal de Puerto Rico. En la última campaña realizada a inicio del 1976 en Puerto Rico, en el parque de pelota Cataño, Urbáez detuvo los testimonios para decir: aquí hay un joven que no cree que Dios pone plata y oro en la dentadura. Y alega que lo que yo estoy diciendo es un montaje. A ese joven le digo que antes de que nos vayamos de este lugar, Dios lo va a traer a esta plataforma y le va a demostrar que Él es real. No pasaron 10 minutos cuando este joven salió de las gradas corriendo y desesperado, llevándose por doquier a todo el que encontraba.